Bendiciones y bienvenidos a esta segunda parte de nuestro módulo de investigación teológica. En la primera parte de este módulo estuvimos aprendiendo muchos principios importantes de interpretación bíblica que nos permiten a nosotros realizar un proceso de interpretación lo más sano posible. Recordamos que dependiendo de la interpretación que nosotros le damos al texto, ¿verdad? Es que vamos a enseñar a la congregación. Y también una segunda parte importante es que cuando nosotros hablamos de teología, hablamos acerca del conocimiento de Dios, y ese conocimiento de Dios no puede venir de otro lugar más preciso que a través de las escrituras. Así que cuando nosotros conectamos la interpretación bíblica con la teología, nos damos cuenta de que un fundamento teológico sano viene justamente de un proceso de interpretación sano. Y un fundamento teológico sano es lo que nosotros queremos y deseamos, ¿verdad? Para cualquier material que nosotros queramos diseñar o producir para nuestra congregación. Porque recordemos que al final ese material que nosotros queremos producir debe tener como fin último el conectar a las personas con Dios, no con nosotros como autores, sino con Dios, quien es el que verdaderamente va a hacer la obra en la vida de las personas. Entonces, para que eso pueda ser posible, nuestro material, cualquiera que este sea, necesitamos que cuente con un fundamento teológico saludable, justamente para que las personas puedan conocer a Dios a través de ese material. De tal manera que por esa razón vamos a estar estudiando en esta segunda parte lo que es la teología aplicada al ministerio y a la producción de material literario. Y bueno, en este momento a introducir un poco el contenido que vamos a estar compartiendo en esta parte. Bien, en primer lugar, comenzar conversando un poco acerca de qué es la teología, cuál es su importancia. Vamos a conectar también cuál es la relación que hay entre la interpretación bíblica y nuestra teología. Vamos a ver qué implicaciones tiene nuestra teología en la iglesia y también cómo esa teología influye en los recursos literarios, la importancia que juegan los recursos literarios que queremos producir. También vamos a finalizar esta segunda parte haciendo un panorama teológico de la Biblia, y vamos a reflexionar un poco en cuál es la unidad teológica de las Escrituras. Así que es lo que vamos a estar viendo en esta segunda parte de este módulo, y comenzamos definiendo entonces qué es la teología. Em, esta palabra teología generalmente para muchas personas se asocia, y a mí también me pasaba, ¿no? Asociamos la palabra teología eh, con una imagen de erudición, ¿no? Solamente personas eruditas, por allá muy filosóficas, que están debatiendo y discutiendo sobre teorías, puntos sobre Dios demasiado profundos, incomprensibles. Entonces, cuando pensamos en teología, generalmente asociamos esta palabra con la dimensión académica de la práctica teológica. En este sentido, pues, nos imaginamos solamente un grupo de personas de la élite, ¿no? Que se dedican a este tipo de cosas. Entonces, cuando asociamos la palabra teología con una práctica tan elitista, tan exclusiva de gente superdotada, ¿no? Pues no nos damos cuenta de que en realidad es una práctica que todos realizamos. Entonces, partiendo de la raíz etimológica de la palabra teología, podemos ver que esta raíz etimológica proviene del idioma griego, en donde la primera parte de esta palabra, que es theos, significa Dios, y la segunda palabra, logos, que se puede traducir como discurso, razonamiento, estudio, o como ciencia también. Entonces, muchas de las ciencias modernas que nosotros estudiamos, por eso van a terminar de esta forma, con GIA, psicología, por ejemplo. Entonces, es como el estudio, la ciencia que reflexiona, que conversa, que estudia, que analiza todo lo que tiene que ver sobre Dios. Entonces, por eso muchas personas conectan el concepto de teología con esta parte elitista, ¿no? Porque solamente se considera como una ciencia, pero cuando nos vamos al significado más amplio, más sencillo, mejor dicho, de esta palabra, nos damos cuenta de que es el razonamiento y la conversación, cualquier conversación, cualquier discurso, cualquier razonamiento que gire en torno, que el tema sea Dios, podemos considerarlo que entra dentro de la categoría de teología. Entonces, cada uno de nosotros, si nos hacemos ciertas preguntas sobre Dios, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta de que cada uno de nosotros tiene conclusiones y creencias
sobre Dios, que son frutos justamente de todas nuestras conversaciones con otras personas, de todas nuestras reflexiones internas, tratando de encontrar sentido, ¿no? A esta figura, a este ser superior en el que nosotros creemos. Entonces, desde pequeños, desde nuestra infancia, nos vemos rodeados de diferentes personas, algunos con ya creencias y conclusiones claras, otros no están muy seguros de qué es lo que creen acerca de Dios, pero nosotros escuchamos, aprendemos y vamos comenzando también a crear nuestros propios conceptos y nuestras propias conclusiones sobre Dios. Eh, no podemos definir en primera instancia si son correctas, si son buenas, si son lógicas o no, solamente las escuchamos, las procesamos, a veces las agarramos para nosotros y ya, pues de esa forma vamos creando nuestra imagen. Entonces todos nos esforzamos por comprender quién es Dios, por conocerlo y de alguna forma formar una idea más clara sobre quién es Él. De esa forma, entonces podemos afirmar que en esencia, pues todos practicamos la teología, porque estamos en digamos, en ese diálogo constante, en esa reflexión constante sobre quién es Dios, sobre lo que espera de nosotros y todo eso, ¿no? Entonces, las conclusiones van a ser muy distintas de persona a persona. Tenemos eh, desde personas que en su teología llegan a la conclusión de que Dios no existe, de que es imposible, de que un ser superior como el que nosotros llamamos Dios exista, entonces llegan a la conclusión de que eso no es posible y se desligan de él, ¿no? Mientras que otros llegamos a la conclusión de que sí existe y que tal vez hay un camino, hay una forma en la que nosotros podemos acceder a él. Otros tal vez creen que existen, por ejemplo, que Dios existe, pero creen que es un ser que nos ha abandonado, nos creó y pues no le interesa mucho lo que pase con nosotros. Entonces, cada uno de nosotros va llegando a sus diferentes conclusiones sobre Dios y todo esto entra dentro de la categoría de teología. Entonces, comprender que todos practicamos teología es fundamental porque eh, eso quiere decir que la estamos practicando en diferentes niveles, ¿verdad? Hay personas que entonces entran en la práctica de la teología de una manera formal, estructurada, académica. Esa es digamos, el nivel en el que casi todos pensamos que se debería estar, ¿no? Es como, bueno, sí, cuando hablamos de alguien que estudia teología, nos referimos a este nivel formal, ¿no? De una persona que se dedica exclusivamente a este proceso de reflexión, de razonamiento, de estudio, de todo lo que tiene que ver con Dios, ¿no? Hay personas que entran en la categoría de una teología semiformal. ¿Por qué semiformal? Porque, bueno, pues están interesados, ¿verdad?, en una discusión más formal de Dios, por eso estudian la Biblia, por eso investigan, ¿verdad? Pero tal vez no se dedican a eso exclusivamente. Creo que en muchos cristianos, en las diferentes congregaciones a las que pertenecemos, ¿verdad? Entramos en esta categoría porque pues nos interesa, queremos estudiar la Biblia, queremos aprender, queremos conocer a Dios, ¿verdad? Y bueno, vamos también construyendo ciertas conclusiones, ¿verdad? Acerca de eso. Entonces, hay una intención más formal de querer aprender, investigar y todo eso, ¿no? Por otro lado, tenemos una categoría que diríamos una teología informal, que ahí entrarían la mayoría de las personas en el sentido de que pues esa teología surge más de la conversación, de una conversación espontánea, tal vez alguien le pregunta, hey, ¿tú crees en Dios? O digamos, ¿en qué crees tú? Y conversaciones como esa, ¿no? Y finalmente, la categoría inconsciente, que también entramos todos ahí, incluso lo que practicamos un proceso de teología formal, y tiene que ver es con el hecho de que a veces nosotros no somos conscientes de qué teología tengo en realidad, qué es lo que yo creo sobre Dios. Entonces, ¿cómo es mi teología? Es la pregunta que podemos hacernos en este punto. ¿Cómo es mi teología? He estado practicando una teología formal, semiformal, informal, o simplemente no tengo no tengo mucha claridad de qué es lo que yo creo. ¿Y por qué esto es importante? Porque el propósito de la teología, eh, como propone este autor Gordon Fee, dice, el objetivo propio de una verdadera teología es la adoración. La teología que no comienza y termina en la adoración no es una teología bíblica. Eh, Nuestra teología define completamente la forma en la que nosotros nos relacionamos con Dios. Si no tenemos una teología sana,
no podemos conectarnos con Dios de forma verdadera, porque nuestra teología nos lleva a conclusiones erróneas, nos lleva a conclusiones equivocadas sobre Dios y por lo tanto nos vamos a perder en el camino. Entonces, para que esta teología pueda ser sana, para que esta teología pueda cumplir el verdadero propósito que es llevarnos a conocer a Dios, entonces necesitamos que el fundamento sea la Biblia. Em, entonces debemos comenzar a reflexionar en esta palabra teología, no desde la perspectiva académica, desde esa dedicación estructurada, bien formal, de estar pensando, reflexionando en conceptos y tal vez en misterios y cosas, no, sino pensar más bien en la teología como una invitación de parte de Dios a caminar con Él, a conocerlo, a amarlo. Entonces, la teología no es solamente un acto racional de estudio académico, no. La teología es un caminar con Dios, es un proceso de relacionarnos con Él, en el que vamos a apoyarnos en las escrituras y en las conversaciones con otras personas, justamente para conocer a Dios de una manera más profunda. Entonces, cada conversación que tenemos nosotros sobre Dios, pensamientos, ideas que vienen a nuestra mente, que estamos reflexionando, dudas que vienen a nuestra mente en ciertos momentos, como ¿qué pasará en este momento? ¿Qué será que Dios está presente acá o no? Ese tipo de preguntas, ese tipo de conversaciones son teología. Y más que un acto racional, debemos verlo como ese proceso en el que estamos conociendo a Dios. Eh, entonces, conocer y disfrutar a Dios es el objetivo del proceso teológico, conocerlo y disfrutarlo. En la medida que conocemos de Dios, lo adoramos, porque es imposible conocer a Dios verdaderamente y no rendirse ante Él. Entonces, en la medida en que adoramos a Dios, también lo conocemos más. Noten que es como un ciclo, porque mientras más conozco a Dios, más lo adoro, pero mientras más busco honrarlo y busco adorarlo, también sigo conociéndolo más, porque obviamente en esto de la teología debemos entender que Dios es absolutamente inescrutable, es decir, nosotros como seres humanos no podemos entender y conocer a Dios plenamente, es imposible para nosotros, pero en toda nuestra vida, en este caminar, definitivamente podemos irlo conociendo un poco más cada día, un poco más, y de eso se trata la teología.